Mateo, amén, capítulo 10. Gloria al Señor, libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer en el verso 28. Amén. Y después de ahí vamos a brincar a Mateo, capítulo 25, verso 46. Amén, gloria al Señor. Si usted lo tiene, diga gloria a Dios. Amén. Dice así en el nombre de Jesús: y no temáis a los que matan el cuerpo. Son palabras de Jesús. Amén. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una vez más dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, es el Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Solo Dios tiene esa autoridad. Vamos a leer Mateo capítulo 25. Vamos a leer el verso 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, es decir, a nuestro prójimo, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Una vez más fuerte: ¿preparado para quién? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, es decir, a su prójimo, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre eterno, te damos toda gloria en esta tarde, toda alabanza, Señor Jesucristo, porque yo sé que tú te mueves, Señor, en medio de este lugar, Señor Jesucristo. Tu presencia podemos sentir, Señor poderoso, y te damos la gloria y la alabanza, porque tú has sido bueno, Señor Jesús. Aleluya, tú estás con nosotros, Señor. Habla nuestro corazón y habla nuestra vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero enseñar con el título: el infierno es real. Amén, gloria al Señor. Saluda a su hermano, amén, que está junto a usted. Amén, regálele una sonrisa y puede tomar su lugar en esta hora. Amén, gloria al Señor Jesús. El infierno es real. No sé qué se imaginará usted cuando escuche la palabra infierno. Amén, pero sí creo que todo lo que podamos pensar o imaginar en nuestra mente, amén, se queda corto con lo horrible, lo terrible y lo espantoso
que es aquel lugar. Es una desdicha, es una eternidad sin Dios, y yo creo que no hay nada más horrible que estar en una eternidad sin Dios. Para muchos el infierno es algo imaginario, incluso para algunos que se dicen ser cristianos y decir basar su fe en las Escrituras, aún con todo y eso. Amén. No estoy hablando de incrédulos, no estoy hablando de gente atea, estoy hablando de creyentes. Dentro de los mismos que se dice ser creyentes, hay gente que toma la postura se atreven a decir de que el infierno no es real, que solamente es algo como una parábola que Dios utilizó para hacernos entender que el pecado tiene consecuencias terribles, pero nada estaba lejos de la realidad, porque si el Señor habló del infierno y lo describió tal como lo describió, es mucho más que solamente algo que Él dijo por decir, para advertir de que hay una consecuencia del pecado. El infierno es real. Cuando dice gloria a Dios, el infierno es algo severo, dicen otros, y no puedo creer que un Dios de amor pueda incluso pensar o imaginar, idear el plan de arrojar, de desechar eternamente a su creación, la cual ha amado, y entonces no pueden concebir que un Dios de amor y misericordia vaya a arrojar al infierno por la eternidad al pecador. Pero decir eso sería restarle importancia a la razón del sacrificio del Señor en la cruz, porque esa es su expresión de amor más sublime, esa es su expresión de amor más grande por cada uno de nosotros. Ciertamente Dios vino a salvar lo que se había perdido, y para Él es un asunto serio. No podíamos salvarnos por nuestros propios medios del infierno, pero Dios proveyó un plan para librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Para Él es serio, y Dios te ama, y Dios quiere que esté en eternidad contigo. Por eso Dios su vida en una cruz del Calvario, para librar el alma del pecador y que esté para siempre con el Señor. Si Dios es amoroso, si Dios es compasivo, si Dios ha mostrado su gran amor y su misericordia por nosotros, ¿cuánto dan gracias a Dios? Y lo podemos ver en esa cruz del Calvario, aleluya. Pero la palabra de Dios nos dice que todo aquel que no reconozca al Señor Jesucristo ya ha sido condenado. El infierno, mi hermano, es una realidad, no es una idea inventada, es una verdad declarada y confirmada en las Escrituras, en varios versos, como el que leímos esta tarde, que dice el Señor: no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero teme más bien a aquel. ¿Quién es aquel que puede destruir? Dice el alma y el cuerpo, porque todos van a resucitar, dice Juan. Algunos van a resucitar en la primera resurrección para resurrección de vida, y otros van a resucitar en la segunda resurrección para resurrección de condenación. Pero Dios es el que tiene toda autoridad. Dice el Señor: no temas a los que matan el cuerpo, pero teme a aquel que puede destruir el alma, que puede arrojar, condenar al alma y al cuerpo en el infierno. Algunos dicen que el infierno es algo que se experimenta en esta vida, porque esta vida tiene problemas, desilusiones y momentos difíciles, y dicen que el infierno es vivir sin Dios. Y aunque ciertamente es una vida tormentosa, difícil y de angustia, vivir lejos de la presencia de Dios, esta vida no hay paz, no hay gozo, no hay bienestar, no hay complacencia. Aleluya. Realmente, aunque es así, no se compara con el infierno, porque la palabra de Dios nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y aunque la gente esté lejos de los caminos de Dios, todavía gozan de la gracia y la misericordia de Dios, teniendo un día más, una oportunidad más, y el amor de Dios que sustenta su vida. Pero el infierno es mucho más serio que todos los problemas que alguien puede enfrentar en este lugar. El infierno es la condenación eterna, y es el abandono de la gracia de Dios para siempre. Cuando dicen gloria al Señor,
si nuestras acciones no tuvieran consecuencia, simplemente desapareciéramos al morir, no alcanzando, no siendo dignos de llegar al trono de Dios y cruzar a las moradas eternas, si solamente nos muriéramos y no rindiéramos cuentas por nuestras acciones delante de Dios, entonces seríamos igual que cualquier otro animal que muere y su espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero no hay nada que juzgar, no hay nada que condenar, no hay nada que salvar, porque los animales no rinden cuentas de sus acciones, pero usted y yo, dice la palabra de Dios, que nos ha hecho Dios un poco menor que los ángeles y nos ha dado todo bajo nuestros pies, porque Dios a nosotros sí nos da un alma, una conciencia, un razonamiento y la capacidad de escoger a Dios o rechazar a Dios. Los animales no tienen tal elección, ellos van por su instinto, actúan conforme a él, no hacen cosas buenas o malas, solamente actúan conforme a su instinto. Pero el hombre, usted y yo, tenemos razonamiento, tenemos conciencia, tenemos lo que la palabra de Dios llama, podemos desarrollar el dominio propio y sobre todo la elección de cada uno de nosotros, muy individual, es elegir la vida o la muerte. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces no debemos, mis hermanos, y eso quiero que quede claro, servir a Dios por temor al infierno, sino más bien debemos servir a Dios por amor y agradecimiento a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es cierto que Jesús nos habla del infierno para darnos a conocer que el pecado tiene una consecuencia. Y no solamente una consecuencia en esta vida, porque incluso hay pecados que nunca tienen consecuencia en esta vida. Y usted se podría preguntar en algún momento, yo también me lo he preguntado, ¿cómo es que esa persona, siendo tan mala, hermano Juan Carlos, sigue viviendo, sigue haciendo maldad y pareciera que nunca le llega a la retribución de sus obras? Y realmente, hermano, aunque no lo podemos ver, aleluya, cada pecado tiene su consecuencia, pero hay cosas que solamente las van a pagar en la eternidad. Que en esa vida aparentemente pareciera que no tiene consecuencias, pero sí hay una consecuencia eterna. Aunque no lo podamos ver visiblemente, tal vez, aunque el alma esté sufriendo en vida y esté en tormento, sin Dios en esta vida, todavía tiene esperanza. Todavía hay salvación para él. Aunque esté lejos de los caminos de Dios, todavía tiene una oportunidad. Por eso es que Dios habla del infierno. Por eso es que la palabra de Dios habla del infierno. Para que el pecador en un principio de fe vuelva a Dios. Y está bien en un principio de fe acercarse a Dios, porque no queremos ir al infierno. Está bien en un principio de fe, pero la vida del creyente no se queda ahí, sino que todo lo que yo sigo haciendo para Dios no es por temor del infierno, porque Dios me ha rescatado, Dios me ha salvado, Dios me ha dado vida eterna. Pero si sigo caminando, sigo creyendo, sigo trabajando, sigo obrando, es porque estoy agradecido con Dios que me ha salvado, que me ha rescatado, que cuando era yo pecador, Cristo murió por mí, me limpió de mi pecado. Tengo un corazón agradecido para Dios, por eso le servimos, porque Él nos amó primero. Pero también puedo confesarles en esta hora que en algún momento de rebeldía en mi vida, cuando el amor de Dios parece que no convence, cuando el hecho de que saber que contristas al Espíritu de Dios, el hecho de saber que estás caminando en un mundo diferente al que Dios tiene para ti o al que Dios ha estipulado según los propósitos. A veces todas esas cosas no terminan de convencer, pero personalmente les puedo decir que un momento de mi vida cuando estaba yo en pecado y podía caer todavía más y en la tentación, me acuerdo que me llegó este pensamiento y dije, yo no quiero irme al infierno. No fue pensar que Jesús había muerto por mí en la cruz del Calvario.
No fue pensar que contriste al Espíritu de Dios y entonces no soy apto para que Dios me use en ese momento porque no está su Espíritu conmigo, no está el fuego de Dios encendido en mi ser. No fue nada de eso lo que me detuvo de continuar cayendo, sino que fue ese pensamiento en mi vida que mi ser dijo: no quiero irme al infierno. Y eso fue lo que me hizo parar. Entonces, en un momento está bien que podamos pensar, meditar, tal vez en un momento de tentación en el que te redarguya, aleluya, el Espíritu, la palabra de Dios, y creas con tu corazón, determines: no quiero irme al infierno. Estoy exponiendo mi vida, me estoy arriesgando, me estoy saliendo del redil, me estoy saliendo del camino. Si Cristo viene por su iglesia, no soy salvo, no quiero ir a ese lugar. ¿Cómo será el infierno? La palabra de Dios nos dice algunas características. Dice la Biblia que el infierno es un lugar de castigo eterno, es un lugar de sufrimiento continuo. Es un lugar donde se cumple una cadena perpetua. Es un lugar sin salida. No hay manera de escapar, de salir o de obtener una segunda oportunidad. No hay palancas. No hay gracia. No hay más misericordia. Y no hay oraciones que otros puedan hacer por usted para sacarlo de la condenación eterna. Y me ha sorprendido que más de una ocasión, desde que soy pastor, me han pedido que ore por un muerto. Más de una ocasión me han dicho: murió tal persona, vamos a orar, pastor, si puede orar por él. Y me sorprende que a estas alturas no es gente nueva, es gente que ya tiene conocimiento de Dios, pero a estas alturas aún hay creencia de este tipo, que podemos orar por un muerto para que Dios tenga misericordia de él y lo libre de la condenación eterna. Cada uno tiene su propia oportunidad. Si usted termina en el infierno, fue su decisión. No es que Dios te quiso mandar allá. No es la culpa de nadie más que te hizo daño, que te ofendió, que te provocó a pecar, que te tentó, que te sedujo, que te invitó. Es tu decisión. Porque cada uno tiene la decisión. Y el Señor dijo de esta manera: pongo delante de ti la vida y la muerte, y te aconsejo que tomes la vida, te aconsejo que tomes mi palabra. El infierno es un lugar espantoso, de tormento inimaginable, de angustia. Es un lugar de total abandono de Dios. Es un lugar de remordimientos. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? El rico estaba lamentándose en una llama de fuego y decía: ¿por qué no hice caso antes? Yo estoy sufriendo en esta llama de fuego. Y le decía a Abraham del otro lado del abismo, le decía: Abraham, manda a alguien que le hable, porque tengo 5 hermanos todavía. Manda a alguien, manda a Lázaro, manda a alguien que les diga que hay un lugar de tormento eterno, porque es un lugar de remordimientos, de angustia y de terror. Y Abraham le contestó: la palabra de Dios tienen, escuchen a sus profetas. Y el hombre aquel contestó y dijo, conociendo el corazón de su familia, que era un corazón duro, dijo: no van a oír, padre Abraham, no van a oír la palabra de Dios ni a los profetas, pero si un muerto resucita de entre los muertos, a ese oirán. Y lo que Abraham le contestó es: aunque resucite un muerto, no oirán si su corazón es endurecido. Y aunque Abraham no lo sabía en ese momento, pero hay un muerto que sí resucitó de entre los muertos. Su nombre es Jesucristo. Él vive para siempre. Él es nuestro Dios. Este es el mensaje de salvación. Cristo murió y resucitó. Así como Él resucitó, Él manda a todos los hombres que se arrepientan para que resuciten con Él a una vida eterna. Este es el evangelio de salvación que predicamos. Amén.
Este evangelio sí salva. Y cada uno tiene su propia oportunidad. El Señor también lo dice, que el gusano del infierno nunca muere a pesar del fuego. Y que el fuego nunca se apaga, porque es un lugar de tormento. ¿Para quién es el infierno? ¿Para quién es? ¿Para quién Dios hizo un lugar de tal magnitud de juicio, de tormento y de castigo? ¿Qué estaba queriendo condenar Dios para crear algo así? Porque hay gente que piensa que el infierno es el paraíso del diablo o el imperio, claro, como que si fuera la casa del diablo, como que si fuera el lugar donde él va y se sienta en un sillón y se toma un café y da las órdenes. Pero no es así. El infierno, ya lo leímos aquí, está preparado para atormentar al diablo y a sus ángeles por la eternidad. Está hecho y preparado para ellos. No está preparado para usted. Para usted, Dios dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es lo que está preparando el Señor. Tierra nueva, cielo nuevo, calle de oro, mar de cristal, una corona incorruptible, un cuerpo transformado, un lugar donde no hay lamento, lloro ni quebranto, no hay más enfermedad, o no hay más sol de día, porque el Señor alumbra con su gloria aquella nueva Jerusalén. Eso es lo que Dios ha preparado para su iglesia, para su pueblo, para todo aquel que cree en Él. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Pero si no le crees, dice la palabra de Dios que será separado y puesto con los malos. Salmo capítulo 9, verso 17 nos dice que Dios traslada, dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. Lázaro no fue al seno de Abraham por ser pobre, ni el rico fue al infierno por ser rico, sino que el rico fue al infierno porque no tenía a Dios en su corazón. Es decir, todas las gentes que se olvidan de Dios. Por eso fue el rico al infierno, porque todos los que se olvidan de Dios tendrán su parte en la condenación eterna. El que vivió como según le parecía, el que vivió sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, el que vivió sin tomar en cuenta el propósito de Dios para su creación, porque tu nacimiento no es un accidente, no es que tus papás se juntaron y saliste tú, planeado o no planeado, querido o no querido, pensado o no pensado, tenían tu nombre, no lo tenían, no. Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. No eres un accidente, eres una creación preciosa, hermosa del Señor, que Dios ha enviado con propósitos eternos. Y antes que naciera, Dios ya te había amado, Dios ya te había bendecido, Dios ya te había dado un propósito. No eres un accidente en esta tierra, tienes un propósito de parte de Dios. Y el propósito primero de todos, antes que cualquier cosa, antes de casarte con quien te casaste, y antes de tener los hijos que tienes, y antes de ministrar desde el lugar donde ministra, es adorar a Dios. Ese es nuestro primer propósito como creación de Dios, hijos de Dios, es adorar su nombre. Es adorar al que vive y reina por siempre. Es adorar al que nos creó, ese es mi primer propósito. Así que cuando te sientas perdido y que no sabes para dónde ir, ni qué decisión tomar, ni qué va a hacer en tu vida, y qué es lo que vas a hacer, le aconsejo una cosa: doble sus rodillas y adore al Dios Todopoderoso, porque ese es el principio de todas las cosas. Y si estamos adorando a Dios, estamos caminando correctamente. Busca el reino de Dios y su justicia, y a todas las demás cosas serán añadidas, porque Dios es el
primeramente con tu propósito principal, que es adorar a Dios. No andes en tu pensamiento, en tu parecer, en tu opinión, ni siquiera en tus propios gustos, porque a veces los gustos de la carne están en contra de Dios. ¿Cuánta gente hay en este momento caminando así? Justificándose a sí mismo, dice: no hago nada, daño a nadie, no me meto con nadie, no tengo problema con nadie, y se justifica con su propia boca. Y el Señor nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Es decir, todas nuestras buenas obras que nosotros podamos dar, si damos nuestro dinero a los pobres, si damos nuestro cuerpo para ser quemado, si entregamos todos nuestros bienes, aleluya, y no está el perdón de Dios, todas nuestras obras de justicia, nuestras obras de caridad, nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia delante de Él. Lo único que nos justifica, lo único que nos perdona, lo único que nos absuelve de nuestros pecados no es hacer cosas buenas. Lo único que nos libra del pecado es la sangre del Cordero que fue crucificado en la cruz del Calvario, y recibimos ese perdón cuando bajamos a las aguas del bautismo y el nombre de Jesús se invoca sobre nosotros para perdón de nuestros pecados. Proverbios capítulo 14, verso 12 nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho en su opinión, en su razonamiento, en su lógica. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso tenemos la palabra de Dios. Para eso tenemos la Biblia. Para eso tenemos las predicaciones, para eso tenemos a los pastores, para eso tenemos a los maestros, para no andar, diga usted conmigo, para no andar en mi propia opinión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia nos muestra quiénes se irán al infierno. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Hermano Ángel, si lo puede leer bien fuerte, por favor. Cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén, muerte segunda. Quédate de pie, o te va a dar otro. Muerte segunda. Porque la primera muerte es la física, pero la muerte segunda de la que habla aquí es la muerte eterna. Hay una vida eterna con Cristo Jesús y hay una muerte eterna. El alma nunca muere, pero va a condenación eterna, lo que se le llama muerte eterna. Y Romanos capítulo 1, verso 28, por favor, Ángel, del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Alto. ¿Qué hicieron? No aprobaron, no consideraron, no tuvieron en cuenta a Dios. Andaban en su propia opinión. Entonces, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y todos los juicios de Dios son justos. Todos los juicios de Dios son verdad.
Amén, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y todos los juicios del Señor son justos. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No queremos estar en esa lista. No queremos estar ahí, ni lo más mínimo que nos alcance o que nos describa. Si estás en ese lugar y te identificaste con alguno de todos esos, este es el momento de arrepentirse y decir: yo no quiero ir a infierno. Yo no quiero ir, porque Dios no quiere que vayas al infierno. Dios te ama. Dios es paciente con cada uno de nosotros, para que, dice la Biblia, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando dice gloria a Dios. Gracias, Ángel. El infierno no solamente es para los que cometen ese tipo de pecados. El infierno también es para la gente que esconde o que no utiliza sus talentos. Viven, son cristianos y sirven a Dios hasta cierto punto, pero se sirven más a sí mismos. No les interesa el plan perfecto de Dios para su vida. Solamente les interesa ser salvo, y una vez se sienten salvos, se olvidan del propósito de Dios para su vida y quieren vivir para sí mismos. Ahora sí ya se aprendió. La palabra de Dios nos dice de una parábola de un hombre que le dio en conversión 150 kilos de plata. Al segundo le dio 60 kilos de plata. Al tercero le dio 30 kilos de plata y les dijo: trabajen en la obra entre tanto que yo regreso. Trabajen para mí y produzcan ganancias entre tanto que yo vuelvo. En esta parábola, el Señor de la hacienda es el Señor Dios Todopoderoso. Su venida del Señor, y esperar resultados en la venida del Señor, y está esperando resultados. Vamos a ser galardonados según los resultados que demos, utilizando el talento que Dios nos dio para enriquecer el reino de los cielos. ¿Con qué? Con más personas que vengan a la iglesia, que escuchen el mensaje y se arrepientan. Pero los que no lo hagan, dice la palabra de Dios, que se justifican y dicen: enterré mis dones, enterré mi talento, tuve miedo y trabajé solamente para mi propio interés y no para Dios. Y el Señor le dice: quítenle los talentos que se les dio y echen al siervo inútil en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este no fue condenado por lo que hizo, sino fue condenado por lo que no hizo, porque no hizo lo que se esperaba de él. No tomó en cuenta a Dios, ni vivió para su propósito, ni buscó cumplir su voluntad. Buscó cumplir su propia voluntad. Y otro ejemplo de esta condenación de omisión es lo que ya leímos esta tarde. Cuando el Señor dice: no me diste de beber, no me diste agua, no me visitaste, no estuviste conmigo cuando estuve enfermo. Y entonces el impío contesta y dice: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos? Porque conocen a Dios, conocen la palabra de Dios, reconocen al Señor, pero no sirven los propósitos de Dios. Y dijo el Señor: cuando no lo hiciste a tu prójimo, a mí no me lo hiciste. No le diste un vaso de agua, no fuiste misericordioso, no oraste por él, no te entristeciste con él, no lo buscaste, no lo acompañaste en sus prisiones, no estuviste en sus momentos difíciles, no lloraste con los que lloraban, no te juntaste con los afligidos, no te juntaste con los humildes, te juntaste con los soberbios, te juntaste con los altivos, te acompañaste del nombre de la persona de enojos y no buscaste acompañarte de gente humilde. Y no fuiste misericordioso con el forastero, ni con el encarcelado, con el desnudo, con el hambriento. Por tanto, dice el Señor: a mí no me lo hiciste. Es decir, no cumpliste tus propósitos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces el Señor dice que los separa, dice que irán estos al castigo eterno, pero los justos
a vida eterna. Hermanos, dijo nuestro obispo presidente, hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. No es suficiente, hermanos, ser fiel y agradar a Dios solamente por un tiempo. No es suficiente que te bautices, que te compres una Biblia, que la leas, que seas lleno del Espíritu Santo, que tengas un ministerio, que te digas ser cristiano si solamente lo haces por una temporada. Si solamente lo haces por 2, 5, 10 o 15 años. No será suficiente si al final, si en el último momento te descarrías, te alejas de los caminos de Dios, te tomas vacaciones, porque hay unos que se quieren tomar vacaciones de ser cristianos. Dicen, no voy a ser cristiano esta semana. O los hacen enojar y dicen, me voy a tomar 5 minutos de no ser cristiano. Si el Señor viene y te encuentra así, con tu lámpara apagada, con tu espíritu apagado, con tu fuego apagado, no importa cuánto tiempo hayas caminado en el Señor, si caminaste 5 años, 10 años, no importa cuánto tiempo tuviste tu lámpara encendida. Ahí tenemos la parábola de las mujeres. No importa si la lámpara les duró media hora, una semana, no importa si fueron cristianos 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, si en el momento que llega el esposo, si en el momento que llega el rey tu lámpara no está encendida, no vas a decirle al Señor, Señor, pero es que tanto tiempo te serví, tanto tiempo tuve mi lámpara, y en un momento me tomé unas vacaciones, me salí, me revolqué del pecado, me salí del camino. Cuando estás en esa condición, no estás salvo. Cuando estás en esa condición, no estás